Bien, muchas gracias. Muy buenas noches con todos, amigos del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, todos ustedes agremiados, estudiantes de Derecho de las diferentes universidades y amigos que nos acompañan también desde diferentes partes del país y, por qué no decir, fuera del país. Ahora tenemos también la participación de uno de nuestros más reconocidos abogados del Cusco, el doctor Max Bengoa Valdeiglesias. El doctor es un amigo de hace muchos años, egresado él de la Universidad Andina del Cusco, y por qué no recordar aquellos años de trabajo en la ciudad del Cusco, doctor Max, cuando usted desempeñaba todavía el cargo de fiscal acá en el Cusco, y bueno, usted conocedor de todo este nuevo modelo procesal penal, que en realidad de nuevo ya no tenemos mucho. Desde el 2009, 1 de octubre de 2009, ya son más de 10 años. Y en esa medida el doctor ahora pues nos acompaña ya laborando como juez especializado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, juez penal. El doctor, estamos muy agradecidos por su participación y pues bienvenido a tu casa, bienvenido a tu colegio, doctor Max. Es para nosotros una alegría tenerte en la palestra pues, del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Tú eres uno de los artífices de que, pues definitivamente la palestra académica, también desde nuestra ciudad y en otras ciudades, sea una realidad. Te felicitamos por aquellos eventos por los que vienes participando y en esa medida, pues reconociendo tu aporte, tu trabajo académico, es que te invitamos a formar parte de toda esta labor académica que necesita de sus hijos, necesita de sus agremiados para poder salir adelante. Doctor Max, sin más que decir, sin más preámbulo, darte la bienvenida una vez más, reitero, a tu casa y pues agradecerte por tu exposición. El tema que nos va ahora a exponer el doctor es sobre los límites del castigo en el derecho penal. De seguro nos va a dar mayores explicaciones al respecto. Es importante saber hasta dónde es posible sancionar o no en el caso de los procesados en materia penal. Esto de seguro va a ser explicado al detalle por el doctor Max Bengoa. Doctor, una vez más, felicitaciones y agradecerte por tu participación. Adelante, doctor, con su exposición. Apreciado doctor Mike Pilares Cerrado, en principio, querido hermano, permíteme extender un saludo fraterno y caluroso hacia nuestra tierra del Cusco y sobre todo hacia tu persona en representación del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Me permito dirigirme a ti de esta forma tan horizontal porque efectivamente hemos transitado por aquellos pasillos judiciales, ya desde el ámbito fiscal, ya desde la defensa pública, y en cuyo trecho de nuestros quehaceres académicos, profesionales, hemos podido conocer cómo es en la realidad y cómo se vive el derecho penal en la práctica. Hemos podido conocer también cómo el poder punitivo es pues avasallante y necesita justamente de límites que lo hagan racional y que permitan a este derecho llamarlo realmente como tal. Muchos cuestionan hoy en día si se le puede llamar derecho penal, si se le puede poner derecho a esta área en la cual vemos que las consecuencias son tan funestas muchas veces. Por ello, agradezco este cordial saludo y vamos a iniciar nuestra exposición. Vamos a presentar algunas diapositivas para poder explicar y graficar algunas cuestiones que consideramos trascendentes y luego también para poder dar inicio al diálogo que corresponda con las preguntas que siempre son bienvenidas. Muy bien, el tema que nosotros nos hemos planteado pues son los límites al derecho penal, lo cual implica la limitación propiamente de lo que conocemos como el castigo. ¿Cómo es que nace
esta potestad del Estado de poder determinar que una persona sea sancionada, sea castigada, y cuál es ese propósito, ese fin que vamos a poder alcanzar a través del castigo. Muchas veces queda en la nebulosa, es incierto saber realmente cuáles son los propósitos que se buscan con el derecho penal, porque una es la cuestión programática, declarada, y otra es la que se vive en la práctica. Entonces, cabe preguntar en este estado de cosas, en este momento que vivimos como nación, si realmente el derecho penal está cumpliendo una función que ayude, que coadyuve a la construcción social. Pues apreciamos en pantalla un gráfico que representa esa aflicción, ese dolor que se imprime a las personas cuando se establece un castigo. Como ven, es una máquina de presión con la cual se va ajustando progresivamente, y evidentemente esto va a causar una aflicción, un dolor, una lesión en la persona que lo sufre. ¿Cuál es ese límite del dolor? Porque podemos ver que hay una gradualidad, pero no sabemos cuál va a ser el límite. Si simplemente causar un dolor superficial, prevenir de que esta persona no cometa nuevos delitos y mostrarle que este puede ser el castigo que puede recaer en él si lo comete, pues la pena a lo largo de la historia del derecho penal es una historia del dolor. Equiparamos la pena al dolor, porque decimos, si la pena no implica que se cause esta consecuencia, pues ya no sería pena, ya no hablaríamos de lo penitenciario. Así, por ejemplo, Nils Christie, en su libro Los límites del dolor, donde justamente en la portada representa esta imagen que antes habíamos proyectado, nos dice que el dolor está presente siempre en el derecho penal. Es su propósito, su esencia. Así que revestirlo, hay veces con ciertos aires de justicia, diciéndose que tiene una finalidad resarcitoria, reparatoria o resocializadora, realmente pues termina siendo solamente un buen propósito, o quizás una forma velada de permitir la intervención punitiva del Estado. También Michel Foucault establece cómo ha ido graduándose este dolor, y podemos ver, por ejemplo, en su libro Vigilar y Castigar, un epígono que representa justamente al castigo, el cercenamiento de una persona a través de una forma muy cruel, como la que vivió también el insigne Tupac Amaru, pues a través del desmembramiento alado por caballos. Como ven, esta ejecución de Damiens en 1757 tiene esa misma representatividad. Es el ejercicio puro del poder punitivo que inflige dolor. Y si ven en la parte posterior, esto tiene que ser pues visualizado, tiene que ser en una plaza pública, porque de lo contrario no tendría significado ni simbolismo que alguien tenga dolor. Esto tiene que alcanzar, llegar hacia los demás ciudadanos para que estos también puedan conocer cuál podría ser la consecuencia de su conducta. Y así lo hemos visto también a lo largo de la historia de nuestro país, cuando se hacían este tipo de ejecuciones, colgándose cabezas, extremidades, de forma preventiva, entre comillas, haciendo gala del poder ejercido y de las consecuencias de su desobediencia. También
hemos podido conocer cómo es que se ha buscado dar formas a esta represión a través del ejercicio punitivo cuando se han aplicado, por ejemplo, penas convertidas en aflicciones corporales en Noruega, en el año 1815, con la aprobación del estatuto que convertía las penas en años en aflicciones corporales, de modo que en uno de sus articulados incluso se consideraba que una pena de 10 años equivalía al cercenamiento de una mano. Entonces vemos cómo es que el derecho penal, pues, siempre está vinculado a este ejercicio del dolor. La esclavitud y los workhouse son también una manifestación de este poder punitivo. Estos workhouse son la representación de aquellas casas en las cuales se acogía, aparentemente con motivos altruistas, a las personas. Sin embargo, estos eran más bien medios en los cuales se esclavizaba a las personas y eran pues utilizados como mano de obra barata para la industrialización, ¿no?, que tuvo apogeo allá en Inglaterra y que fue también extendiéndose a diversos países de Europa y también de América. Nos preguntamos entonces si algo ha cambiado. Quizás por ahí alguien dirá, pero lo que nos está mostrando en este momento pues son cuestiones pasadas. Seguramente la humanidad en este ejercicio de progresión racionalista ha ido logrando variar esta forma de ejercicio del poder punitivo. Sin embargo, con pena y de manera clamorosa tenemos que decir que esto simplemente ha variado, pero en cuanto a su forma de expresión, ha variado en cuanto ya no se busca infligir el castigo de forma tan pública, mostrando el dolor de las personas. El dolor nos lo reservamos para los penales, para las cárceles. Allí está el dolor. Ya no nos interesa tanto mostrarlo, sino simplemente ejecutarlo. Entonces, podemos decir que se ha disfrazado el dolor y se le ha dado un cariz aparentemente humano a través del establecimiento de pseudopolíticas, de normativas inoperativas que muchas veces lo que hacen es solamente ser, pues, funciones declaradas que no se tangibilizan en la realidad. Yo sé que suena fuerte decirlo, pero lo actual es la hipocresía del sistema, es la cultura farisaica del poder punitivo. ¿Por qué? Porque actualmente podemos ver que esta ejecución de una pena es de hace solamente año y medio. Pena de muerte. Esto lo vimos también hace no mucho tiempo, un tiempo aproximadamente igual en los Estados Unidos. El ejercicio del poder de coerción directa policíaco a un ciudadano americano, pues por ser parte de esa población segregada, sindicada, como aquellos potencialmente peligrosos, ¿no? La población negra. Esto es un penal del año pasado. Queremos vivir, dicen los recluidos. Esto también es un penal. Si uno ve, quizá la imagen no es tan nítida, pero son seres humanos. En plena pandemia, aquí no hay distancia social, aquí no hay medida de resguardo sanitario alguno. Entonces, nos preguntamos ahora si es humana la cárcel.
Pues para respondernos tenemos que señalar que vivimos actualmente la cultura del control. La posmodernidad ha significado un viraje hacia una forma de control social por una égida política, económica, de un poder totalizante que no solo se expresa ya en los estados-nación, sino en las empresas transnacionales que se insertan en los países y que pueden dinamizar su funcionalidad a través del ejercicio de la corrupción, que buscan imponer los ideales de un sistema de capital que lo que hace cada vez es generar más excluidos y agigantar la brecha que existe entre aquellos que ostentan este poder económico, social, y los que pues no tienen ese acceso. Bajo aquellas premisas que nos venden la posibilidad de ascenso social, de igualdad de oportunidades, cuando en la práctica sabemos que eso pues simplemente viene a ser una mascarada, una burla de aquellas clases que ya nacen y mueren excluidas. Se ha normalizado además la violencia institucional, recrudeciendo la pena y limitando los beneficios penitenciarios. Quien ha pisado un establecimiento penal, y pongo por testigos a todos aquellos abogados penalistas que litigan, nuestro propio señor decano en su momento, y seguramente también en la actualidad palpa de cerca esa realidad en la cual no podemos decir que la cárcel resocializa, que la cárcel humaniza. Vemos que los derechos de quienes han sido sentenciados prácticamente en ese contexto desaparecen. Se arma un nuevo constructo de poder en el cual hay nuevas subdivisiones o estratificaciones de esta interacción del poder, ¿no? De aquellos que vigilan, controlan, y también de los propios reclusos que a su vez van a someter a otros, y finalmente se hace pues la representación de una sociedad en chiquito, de una sociedad que se vive exteriormente y que también se representa de manera pues muy similar en este contexto carcelario, porque también hay segregación, también se vive la corrupción. La cárcel es una forma de disocialización, pero se nos vende la idea de que la cárcel va a permitir la resocialización, ¿no? Y cuando se solicita un beneficio penitenciario se dice que a través de sendas charlas pues se ha resocializado esta persona y merece ser incluida en la sociedad. Bueno, quizás hay veces hay algo de desparpajo en esto, seguramente buenas intenciones, el mejor de los trabajos para lograr este fin, pero yo me pregunto si realmente se puede lograr humanizar con un trato inhumano. Yo me pregunto si se puede evitar la violencia con el ejercicio de la violencia. ¿No será que más bien, como dice Pavarini, la cárcel es pues ese lugar en que desechamos a los seres humanos que no son funcionales al sistema? Crudamente lo dice y lo llama como un basurero humano del sistema hegemónico. Se considera que la cárcel es un remedio, o por lo menos la mejor forma de expiación de los delitos, y cuanto más graves las penas, mucho mejor para que los condenados paguen su deuda con la sociedad. Esta idea se vende a la sociedad
La sociedad la toma como un hecho que debe tangibilizarse y se pide, pues, clamorosamente también más penas, más aflicción, más endurecimiento punitivo, solicitándose, entre otras cuestiones, cadena perpetua, pena de muerte, menos beneficios penitenciarios. En estos tiempos de pandemia, de algún modo se ha visibilizado la crisis de este sistema carcelario. Incluso el Tribunal Constitucional ha señalado que vivimos un episodio en el cual este hacinamiento carcelario se ha tornado en un estado de cosas inconstitucional. Es decir, que la forma en que se está ejerciendo el poder punitivo no es funcional para la creación o concreción de un Estado realmente democrático. Eso es lo que nos está diciendo el Tribunal Constitucional. Y lamentablemente, este sistema, pese a que el propio tribunal ha dado 5 años para que se tengan que cerrar, de ser el caso, estos penales o que se reduzcan estos altos índices de hacinamiento, difícilmente va a poder ser tangibilizado si seguimos haciendo lo mismo, si tenemos una maquinaria de producción de excluidos sociales. Ahora, muchos cuestionarán y dirán, pero ellos han cometido delitos, ellos han ejecutado conductas que riñen con lo que ha establecido el Estado. Partamos por ahí. ¿No es acaso que el Estado justamente es quien establece qué es y qué no es delito? ¿No es acaso el Estado el que criminaliza primariamente y también de forma secundaria? Entonces, cabría preguntarse primero si todas las conductas del catálogo de delitos contenidos en el Código Penal realmente merecen considerarse como tales. ¿O estamos viviendo una etapa de administrativización del derecho penal en la que ya prácticamente no hay un estadio procedimental, sino que ante la conducta casi de manera automática se aplica la sanción penal, ¿no? Y hablamos de la reducción de plazos, de la celeridad del proceso inmediato como las formas eficaces de ejecutar estas sanciones. Debemos ser también autocríticos. En un momento nosotros consideramos que este modelo de la fast justice o del proceso inmediato podía tener resultados interesantes, importantes. Sin embargo, vemos que su utilización más bien ha constituido una forma de simplificación tal que, a fin de cuentas, lo que genera es producir más rápido condenados. Pero no estamos resolviendo los problemas de fondo, estructurales, que subyacen a la propia pena, que son anteriores incluso a la criminalización o al establecimiento de conductas por parte del Estado. Bueno, son temáticas que quizá necesitan también mayor explicitación, pero vamos yendo más hacia el tema que nos aboca. Finalizamos este punto diciendo que la cárcel no resocializa, sino que degrada, destruye y deshumaniza. Vemos en una imagen representada cómo se presenta este monstruo punitivo. Vemos que en su interior están aquellos condenados. Esto representa pues lo que conocemos como el expansionismo punitivo, que se va extendiendo a límites insospechados. Y no sabemos cuándo saciará su hambre, no sabemos cuándo y hasta dónde puede llegar este ejercicio del poder punitivo, porque hoy en día, por ejemplo, el derecho penal del enemigo que otrora se discutía desde la teoría,
sin más trámite y sin dar lugar a mayor discusión, se ha insertado en la forma de ejecutar la pena, en la forma de establecer legislativamente nuevos delitos, de incrementar penas, de expandir el poder punitivo. Prácticamente no ha habido un estadio en el cual se discuta si realmente el derecho penal del enemigo podía o no ser aplicable. Simplemente se aplicó. Jacobs lo que hizo fue, sobre todo, mostrar lo que estaba pasando, describir lo que ya se estaba viviendo y que hoy, incluso, solo desde la teoría, sino en la práctica, ya ha adquirido, pues, una carta de estabilidad en la cual podemos ver que hay ciertas políticas de Estado, podemos llamarla política criminal, en la cual es normal que cada cierto tiempo se autorice al Poder Ejecutivo a que dé medidas legislativas o paquetes de medidas legislativas en la cual se implementan nuevos tipos penales, se incrementan las penas y lo que ya sabemos, de lo que hemos venido hablando. Entonces, ¿cuál es ese límite? ¿Hasta dónde podemos llegar con esta vis expansiva del derecho penal? Oroz Carrasco nos dice algo importante, ¿no? En las sociedades postindustriales, el desarrollo del sistema penal está vinculado a políticas neocriminalizadoras y, en consecuencia, la expansión del derecho penal, vale decir, contrarias a los planteamientos del derecho penal garantista. Y esto es así, se expresa en un modelo de espiral neopunitivista que nosotros estamos propugnando como una teoría sociojurídica en la que buscamos representar cómo funciona este poder punitivo en la práctica, ¿no? En la que tiene un eje central, como podemos ver en este gráfico, que representa el poder político, económico, social, mediático, con un eje de poder de dominación central, sobre el cual se van asentando cada uno de los escalones que representan ese ascenso del poder punitivo, ese crecimiento. Y si vemos hacia la parte superior, esto va al vacío. No sabemos qué hay en esa parte superior. Lo único que sabemos es que cuanto más escalones se van subiendo, van creciendo la cantidad de condenados, de personas reprimidas por este poder punitivo, y que se justifica a través de este discurso que ya lo venimos escuchando estos días en los medios de manera muy clara, por casi todos los políticos que pretenden el sillón presidencial, ¿no? Mano dura, que se pudran en la cárcel, vamos a ser inflexibles contra la delincuencia. Y no es que no haya delincuencia, nosotros no es que vayamos a hacer aquel ejercicio, digamos, de quien no pretende ver las cosas o ser negacionistas en lo que pasa en la realidad. Lo que pretendemos es que se aborde el fenómeno desde sus causas reales, objetivas, estructurales, y pongamos un freno, un límite, que es el propósito justamente de esta exposición, pues ver cómo podemos hacer, qué nos toca desde la academia, desde el ejercicio profesional, para que realmente podamos considerar que estamos construyendo patria, que estamos construyendo un Estado que respeta a sus ciudadanos y no solamente que haya una ejida de poder que busque aprovechar las carencias sociales para crear excluidos y justificar, legitimar su poder. Porque lo que hacen los políticos de turno es vender esta idea siempre incrementada de la inseguridad ciudadana con cifras alarmantes. Se pasa en los noticieros una misma noticia una y otra vez, y se genera pues esta alarma social. Y la población lo que pide es más represión. Sin embargo, no estamos yendo pues
al inicio de esto no estamos viendo las cuestiones de origen social, económico y también individual, porque no podemos decir que el individuo no tenga participación desde el ámbito criminológico, desde sus condiciones personales, mentales, pero todo eso es responsabilidad también del Estado y de la sociedad, no solamente irnos a las consecuencias. Entonces, concluyendo esta parte, podemos decir que tenemos una política criminal neopunitivista que es asistemática y difusa. Cada institución busca hacer su parte del mejor modo posible. Supuestamente está, digamos, operativo el sistema de política criminal a nivel nacional que busca de alguna manera organizar esta política. Pero vemos al revisar las funciones del Consejo de Política Criminal de Estado que tiene funciones básicamente declarativas y sobre todo sin un ámbito de obligatoriedad en su cumplimiento. Es decir, este órgano puede decirle al Poder Ejecutivo, Legislativo, esto es lo mejor que se puede hacer en este contexto para, pues, abordar el fenómeno criminal de manera objetiva, racional, pero el poder político simplemente puede decirlo, muchas gracias, guardarlo en el escritorio y esto acabó ahí. Por eso también decimos que es declarativo y demagógico. Vemos que es vindicativo porque lo único que se busca es la retribución, ¿no? La represión también. Es formal y sin base empírica. Hay algunos estudios que están colgados en la página del Ministerio de Justicia y que dicen todo lo que estamos diciendo. No es nada nuevo. Nos hablan de las cifras de hacinamiento penitenciario, establecen incluso la existencia de una política penal de emergencia, el recrudecimiento punitivo, el giro punitivo, términos muy bonitos para representar la situación, pero que luego de la crítica quedan en el papel y no se tangibiliza en una reforma de esta política criminal. Y se convierte pues en una política general, como dice Zaffaroni, y simplemente ya deja de tener ese rótulo de política criminal, porque como dice también Welzel, esta tendría que constituir pues el límite infranqueable al derecho penal. Hasta aquí puedes ir, ¿no? Ya vamos entrando en este tema del límite. Hasta aquí podemos llegar con el derecho penal, pero no. Lo que vemos es que básicamente vivimos una política de facto, autoritaria, punitivista, en este ámbito de abordaje de lo criminal. Y esto pues como una forma de dominación también hegemónica de ciertos poderes que podemos constatar en lo cotidiano, cómo es que pues el poder político, económico y mediático van trabajando de la mano para seguir implantando o posibilitando que perviva este sistema que siempre va a excluir, que siempre va a ir degradando a ciertos ciudadanos que no les son funcionales a sus fines. Y por eso decimos que es excluyente y segregativo, ¿no? Sin abundar más en ello, quizá para dejarlo también como una propuesta académica de análisis, está el libro de Joseph Stiglitz, que nos habla de la desigualdad, que nos muestra este premio Nobel de Economía de los Estados Unidos, un país evidentemente de política capitalista, que nos dice que esta forma de gobierno, esta forma estructural, económica y social está generando una desigualdad abismal que no tiene parangón con otros momentos históricos. Y concluiríamos diciendo esta parte que hoy por hoy cuando alguien dice
que esté libre de pecado, que tire la primera piedra para sancionar, pues desde el más pecador hasta el más santo, apedrean sin piedad. La consigna simplemente es castigar, punir, retribuir. Pues vivimos este derecho penal de emergencia, con un expansionismo desmesurado, un crecimiento ilimitado del poder punitivo que se trasunta en la vulneración de derechos humanos y en la deconstrucción social. Entonces, ¿cómo limitamos este poder punitivo? ¿Qué hacer ante la incesante expansión del derecho penal? Derecho penal entendido como ejercicio de poder punitivo, porque podemos entender al derecho penal como ley penal, ¿no? Podemos entender el derecho penal como dogmática penal, pero estamos hablando en este caso de poder punitivo. ¿Cómo lo limitamos, no? ¿O qué hacemos ante esa situación? Porque podemos tomar dos posiciones. O bien lo aceptamos y continuamos hacia esta degradación humana y al crecimiento del dolor, seguimos ajustando esa maquinaria que vimos en la primera diapositiva, ¿no? No importa si causa mucho o poco dolor, seguimos ajustando. O bien lo limitamos, buscando la construcción de una sociedad humanizante a través de formas de reparación, de una justicia restaurativa que procure esta convivencia social, pacífica y democrática. ¿O estamos hablando de una utopía que no se puede alcanzar? Nosotros somos optimistas en decir que sí se puede alcanzar, siempre y cuando todos nos involucremos en esta tarea desde donde estemos. ¿Y por qué todos deberíamos hacerlo? Y hablo de todos, no solo de todos los abogados, todos los académicos, no. Hablo de la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque cuanto más se expande el poder punitivo, esto abarca más el tejido social y crece cual cáncer, atrapando a los individuos dentro de este contexto. Por ello, no sería extraño en un futuro no muy lejano de hablar de una sanción hasta de lo que uno piensa o de lo que uno cree. Estamos en franco proceso de crecimiento del proceso o del poder punitivo, este derecho penal extremo, excesivamente sancionado. Entonces, quizá no sea algo extraño que veamos que en algún momento podamos llegar a este punto extremo. Entonces, ¿cuáles son los límites? Bueno, a través de el análisis tanto de la propuesta académica, dogmática, y también de cierto sector que está buscando hacer un análisis operativo en la realidad. Quiero hacer referencia, por ejemplo, al Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social, que no solo está trabajando con el discurso, sino que está yendo a los establecimientos penales, están formando equipos en los cuales se buscan solicitar beneficios penitenciarios, hacer propuesta legislativa. Desde ese ámbito también, ¿no? El año pasado trabajábamos en eso, hicimos propuesta para abordar este fenómeno, ver alternativas a la situación que se vivía en su momento. Entonces, creo que cada aporte va a ser trascendental. Y podemos delimitar, así lo hemos considerado, que existen pues por lo menos 5 límites, pueden existir más, de repente los hemos organizado de este modo nosotros, al derecho penal, que vienen a ser barreras de contención de este poder punitivo, ya que este ejercicio de poder no puede ser ilimitado o discrecional, por tanto se requiere de estos límites. Primero, límites de racionalidad, lo que implica constatar la necesidad y utilidad de impartir un castigo. ¿Para qué sirve el castigo? Y si vamos a concebir que sí es necesario el castigo, ¿hasta dónde castigamos? 2, los límites políticos que establecen formas de garantía
que permitan la coincidencia de las funciones declaradas y las funciones latentes, y que además pongan un límite al poder total legiferante. ¿A qué nos referimos con esto? Que hace un momento señalábamos, hay funciones que se dice que se va a cumplir, pero que no se cumple en la práctica. Y hay funciones que se dice que no se deben hacer, el derecho penal debe ser humano, debemos tratar con la mayor consideración y dignidad, porque también los condenados son seres humanos y debemos resocializarlos. Pero en la práctica eso no se cumple, entonces esa es una función latente que podemos visualizar, podemos constatar en la práctica. Una vez coincidan las funciones declaradas y las funciones latentes, recién podemos decir que tenemos un sistema político criminal coherente. También necesitamos de límites normativos, pero no que solamente estén expresados en la norma, ¿no? A veces es necesario desregular, más bien solamente establecer ciertos principios para hacer un derecho más operativo que tener tanta normativa que al final no se cumple. 4. Límites funcionales vinculados al ejercicio de las agencias estatales que persiguen el delito. Cada operador del sistema de justicia penal tiene su parte en esto. 5. Los límites estructurales vinculados a la sociedad, a la familia, a la escuela, a los medios de comunicación, parte de lo que también hemos estado refiriendo. Y estos límites deben conjuncionarse y operativizarse. Bien. Cada uno de estos límites, tiene que ser analizado, tiene que ser tangibilizado, y allí recordaremos, por ejemplo, al Marqués de Beccaria, que es uno de los personajes más representativos en cuanto se refiere a esta racionalización del derecho penal. Algunos podrían considerar que el dolor es expiatorio, nos dice Neil Christie, o incluso que libera, sin embargo, el dolor también aniquila, retrasa y hace perversas a las personas. Por tanto, no puede admitirse que el dolor pueda ser racionalmente infligido. De cualquier manera, no puedo imaginarme, dice, en situación en que me esforzara por hacer que aumentara en el mundo el dolor infligido por el hombre. Tampoco puedo ver ninguna buena razón para creer que el nivel reciente de imposición de dolor sea el correcto y natural. Entonces, son los principios del derecho penal clásico liberal los elementos racionalizadores que van a permitir un ejercicio más racional del poder punitivo. Decimos más racional porque no terminamos de convencernos que en algún momento esto termine siendo realmente racional, pero por lo menos que lo sea en la mayor medida posible. Beccaria también nos dice, los delitos deben ser calificados según el daño infligido a la sociedad. Entre el siglo XVIII ya él propugnaba esta cuestión que veremos dentro de los principios que plantea este derecho penal clásico, ¿no? Se nos hablaba cuando hemos estudiado el derecho penal en las aulas y sonaba bastante gratificante que los seres humanos hayamos llegado a este punto de racionalizar el derecho penal y como alumnos nos deslumbrábamos cuando nos hablaban del principio de última ratio o extrema ratio, del principio de legalidad, de reserva de ley y certeza como sus principios, del principio de proporcionalidad, de prohibición de analogía, del non bis in idem, ¿no? Principios que a diario como agentes que operativizan el derecho penal los escuchamos y pugnamos porque se aplique, ¿no? Sin embargo, al menos me referiría al primero. Lamentablemente estamos convirtiendo al derecho penal ya no en un derecho de última ratio, sino en uno de primera o incluso de única ratio en algunos ámbitos.
Ya vemos que el Estado no le interesa establecer otro tipo de políticas, sino solamente reactivas, de modo que lo que importa es que haya sanción penal. En el ámbito de corrupción, por ejemplo, está bien, hay sanción penal, son delitos graves. Esto implica realmente una alta lesividad a nivel social. Sin embargo, no es la única forma de racionalizar, pues, o de, más bien, de resolver esta problemática. Entonces, pues, debemos considerar que resulta trascendente, en este caso, ver si realmente estamos hablando ya de este principio que se puede ver en la práctica o lo hemos invertido. Asimismo, tenemos otros principios racionalizadores, como es de la respuesta no contingente. Este principio quizás no es muy tratado, sin embargo, nos lleva a considerar que existe, pues, un parámetro limitador también a estas funciones que tienen el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, de implantar normativa cuando excede la racionalidad, cuando excede ese parámetro limitador. ¿Y cuál sería la forma de controlar ello? Pues a través del ámbito constitucional. Vamos a proponer al final también alguna otra alternativa, pero sería una de las formas. Hablamos también del principio de lesividad, la racionalidad, resocialización, merecimiento y necesidad de pena, del respeto a derechos humanos, de las autonomías culturales, así como de la protección de la vida. Sin embargo, muchos de estos nos sonarán pues solamente a cuestiones declarativas que no siempre se tangibilizan en la práctica. Entonces, debemos ver mecanismos en los cuales podamos sustentar esta política racionalizadora y, por ejemplo, es que lo olvide, el Colegio de Abogados, por ejemplo, puede cumplir una función trascendente en este ámbito. Puede cumplir una función reguladora y de controlar y contralora de este ejercicio punitivo excesivo. Tiene potestad incluso de solicitar, pues, la creación de normas, de leyes, tiene iniciativa legislativa y por tanto puede tener un alcance en ese ámbito. Entonces sería un espacio importante para comprometer al colegio, pero no estoy hablando en este caso del señor decano o de la junta directiva, estoy hablando de todos los agremiados que puedan aportar a este proceso, porque siempre hay un espacio para poder quizás quejarnos, para poder decir que no estamos aplicando, estos jueces, estos fiscales exceden, no estamos aplicando estos principios, pero cuánto estamos contribuyendo también nosotros desde nuestro ejercicio a que esto se haga tangible. Es un espacio importante, ¿no? Y esto para poder concretar también ciertos, ahora, límites políticos. Es necesario limitar este poder político represivo, crear formas por ejemplo, los países escandinavos estaba creando un procedimiento constitucional a través de un ente que pudiera regular, pues, esta política criminalizadora, ¿no? De modo que antes de que se establezcan normas pasen por un control de constitucionalidad y recién pueda aplicarse siempre y cuando cumpla con criterios de una política criminal realista, respetuosa de los derechos humanos. También necesitamos límites a la pena a través de alternativas, con la eliminación progresiva de la cárcel, la equidad social y económica y la democratización de la sanción punitiva. En Argentina surgió una propuesta a través de asambleas ciudadanas de poder establecer regionalmente formas de sanción, pero a través del colectivo, es decir, si
se da tal o cual situación que transgrede la norma, pues nos ponemos todos de acuerdo para que se sancione o se establezca una consecuencia, de modo que la pena queda legitimada y no resulta siendo solamente una imposición del poder político. También los límites normativos, que estos sí los conocemos en mayor medida, ¿no? Los políticos constitucionales que están referidos a todos los que hemos desarrollado también en cuanto a los principios. Esto implica la subordinación del derecho penal a la Constitución en armonía con los derechos humanos. La persona humana como fin supremo de la sociedad y el Estado es uno de los pilares importantes, la dignidad como fundamento del sistema jurídico, político y social y la hermenéutica constitucional de la materia penal, siempre a través de este tamiz. Ya en materia penal, procesal penal y de ejecución penal tenemos nuestras normas con sendos títulos preliminares que establecen esas pautas, normas rectoras. Ya allí nos corresponde tallar y hacerlos vigentes desde nuestro ejercicio diario. Abogados, fiscales, jueces, estamos llamados a poner en vigencia ello. Y allí es que hablamos de los límites funcionales o de cómo es que desde los límites funcionales podemos, pues, nosotros establecer un derecho penal más racional. Y ahí hablamos de la función policial, preventiva y no reactiva, respetuosa de los derechos y garantías. De una función fiscal y judicial que sean límite y contención del ejercicio del poder punitivo. No a la inversa. No es que el fiscal, el juez tienen que ser parte de este poder represivo, sino son agentes que van a poner este límite y que van a determinar hasta dónde puede alcanzar el derecho penal, teniendo como parámetros todos estos principios que ya hemos desarrollado. Entonces no estamos vendiendo nada nuevo, no estamos planteando una cuestión que ya no se haya dicho antes, pero lo que estamos sí buscando es poner el acento en que esto pueda ser operativizado, que podamos llevarlo a la práctica. Por eso es que estamos incidiendo mucho en lo que podemos hacer desde nuestras funciones. También el respeto a los derechos, garantías procesales en procuración, pues, de la paz social. El control constitucional de las decisiones judiciales, que es sumamente relevante en cada decisión que se asume. Y la comprensión epistemológica del proceso penal. Creo que un parámetro importante es concebir al derecho penal no solamente como un ejercicio mecánico en el cual llega la noticia criminal, tengo que investigar con la policía, bueno, vamos a sacar la mayor cantidad de carpetas fiscales, tenemos que producir. No se trata de eso, se trata de establecer un proceso de garantías en el cual se estructure debidamente una investigación en búsqueda del conocimiento de la verdad, pero no una verdad aparente, sino la mayor aproximación a través de una construcción epistémica, es decir, del conocimiento, de la búsqueda del conocimiento, no de lo que aparentemente puede serlo. Y eso requiere también un cambio estructural en la forma de investigar. Finalmente, los límites estructurales en los cuales, pues, la sanción debe cumplir una finalidad de construcción social, se debe democratizar, como ya decíamos, el castigo. La educación va a constituir un presupuesto trascendente para gestionar el poder de forma racional y responsable. La difusión de datos e información no debe ser generadora de violencia o gestora del miedo, ¿no? Como nos lo dice Sartori en su libro La sociedad teledirigida. Las condiciones de criminalización deben basarse en una real afectación, para lo cual debe verificarse las condiciones de vulnerabilidad de los procesados y las víctimas. Un aspecto aplicativo que me gustaría dejar como un alcance es, por ejemplo, que esta condición de vulnerabilidad que lo estudia, por ejemplo, el maestro Zaffaroni en Argentina, su discípulo, el doctor Crosatto, que lo plantean como la culpabilidad por vulnerabilidad, puede hacerse efectiva cuando nuestro propio Código Penal nos dice que para establecer una pena nosotros requerimos
que haya pues un análisis del contexto del imputado, de sus condiciones, ¿no? Y muchas veces esto pasa más por la literalidad que por un ejercicio operativo. Entonces, como abogados, como fiscales y como jueces, nosotros tenemos que pues ver que efectivamente se está aplicando esta norma y que la culpabilidad de una persona está vinculada justamente a este ámbito, contexto familiar, social, individual de la persona que va a ser condenada. En síntesis, diremos que los límites los ponemos todos. Y a manera de conclusión, decir que nuestra tarea es humanizar y democratizar el derecho penal. Solo así podremos nosotros construir una sociedad que procure realmente el bienestar de sus ciudadanos. Quiero concluir con una frase de James Gilligan que nos dice que la manera más efectiva de convertir una persona no violenta en violenta es enviándola a prisión. La justicia criminal y los sistemas penales han estado operando bajo un error enorme, a saber, la creencia de que el castigo disuadirá, prevendrá o inhibirá la violencia, cuando en realidad es el estimulante más potente de violencia que hemos descubierto. Muchas gracias. Bien, doctor. Alan, no llegó a escucharlo bien. Aló, ¿me escucha, doctor? Ahora sí, doctor. Ahora lo escucho. Ahora sí, doctor. Bueno, como ha podido apreciar las palabras de bienvenida desde nuestro decano, sé que es un hermano cusqueño y que ahora está en otras tierras también, y es un gusto tenerlo en este curso de alta especialización de Derecho Penal y Procesal Penal. Entonces, doctor, reciba el agradecimiento del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, de su consejo directivo, del consejo de fiscalización. Y como ha mencionado el doctor Mike, es un gusto tenerlo, es un gusto de contar con participantes o expositores de nuestra región y con la talla académica ya que es de reconocida trayectoria y que está trascendiendo a nivel nacional. Doctor, vamos a contar con usted para futuros eventos, para diplomados, para los congresos que estamos acostumbrados a hacer, y siempre en favor de la academia y de nuestros agremiados de la ciudad imperial del Cusco, y que nos están siguiendo bastantes personas que no solo son agremiados, sino abogados de distintas latitudes, estimado doctor Max. Otra vez un abrazo fraterno, al igual que el decano como le ha ofrecido, pero en esta ocasión ya desde ya un ámbito más personal también, doctor, y claro está, de un ámbito institucional, doctor. Contamos con su presencia para futuros eventos, sus palabras finales en este curso internacional de alta especialización, estimado doctor Max. Doctor Vilaran del Castillo, quiero agradecer la deferencia que ha tenido de significar el trabajo que venimos haciendo con ese ánimo siempre de contribuir pues al trabajo de muchos que están en esa misma senda de buscar justicia desde el ámbito del derecho penal. Agradezco al Colegio de Abogados del Cusco por la invitación y desde luego me comprometo a continuar trabajando conjuntamente que ustedes para lograr alcanzar estos propósitos que nos planteábamos durante la exposición, porque creemos que el Colegio de Abogados es un actor trascendental para lograr este propósito. Creo que está en nuestras manos poder gestar cambios, aun sean
cambios que parezcan mínimos, sabemos que una persona menos condenada va a ser una persona que contribuya más a la sociedad. Así es que, nuevamente, reitero mi agradecimiento y extiendo un abrazo fraterno hacia mi tierra natal, el Cusco, y un saludo en la persona del doctor Mike Pilares Rado y el doctor Bilalan del Castillo, que han tenido la gentileza de invitarnos. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Y a todas las personas que nos están siguiendo, ya son las últimas conferencias de este curso internacional, que ha tenido ya más de un mes con los mejores expositores. Pero aún no se olviden de registrar su asistencia, de compartir estas transmisiones, porque va a haber siempre beneficios para todos nuestros agremiados. Hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad, doctor Max. Buenas noches.